Bien, el tema que nos va a ocupar el día de hoy es replantear una integral en coordenadas rectangulares a coordenadas polares. ¿Para qué nos puede interesar replantear una integral de esta forma? Bien, muchas veces cuando nosotros tenemos una región de integración circular o que es una porción de un círculo, el proceso de integración es mucho más sencillo si nosotros replanteamos nuestra integral en coordenadas polares. Para realizar este proceso, nosotros vamos a seguir unos sencillos pasos. Lo primero que vamos a hacer es definir el orden de integración que vamos a estar siguiendo. En las integrales iteradas dobles en coordenadas rectangulares, nosotros tenemos los órdenes de integración delta de x, delta de y delta de y, delta de x. En coordenadas polares, una integral doble en coordenadas polares, nosotros la podemos plantear también en dos órdenes de integración, d de r, d de teta o d de teta, d de r. Nosotros, por conveniencia, casi siempre vamos a utilizar el orden de integración delta de r, delta de teta. Ahora, acá vamos a tener un agregado. Cuando nosotros intercambiemos de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, además de elegir un orden de integración que por conveniencia, siempre vamos a estar eligiendo este orden, d de r, d de teta, le vamos a agregar esta r acá multiplicando. Luego vamos a tener el integrando de nuestra integral que está en coordenadas rectangulares. Nosotros lo vamos a pasar a coordenadas polares utilizando pues esta fórmula que nosotros pues estuvimos utilizando cuando vimos el sistema de coordenadas polares, que x es equivalente a r por el coseno de teta, y es igual a r seno de teta, y x al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Bien, una vez que hemos cambiado nuestro integrando a coordenadas polares y también nuestros diferenciales, vamos a los límites de integración. Para los límites de integración nosotros primero vamos a dibujar la región. Luego de dibujar la región, vamos a pasar ya a un sistema de coordenadas polares y vamos a ver de qué forma va acotado el radio. Vamos a ver entre qué curvas está limitado el radio y luego, pues esas curvas que las tenemos en coordenadas rectangulares las vamos a pasar a coordenadas polares utilizando estas mismas fórmulas que utilizamos para convertir nuestro integrando a coordenadas polares. Y despejamos para r. Y luego, para ver de qué forma está acotado el ángulo, vamos a tomar cualquier punto x, y, o sea, en coordenadas rectangulares que esté sobre el lado terminal del ángulo y vamos a realizar este cálculo en nuestra calculadora. Vamos a sacar el valor absoluto de la tangente inversa de x sobre y. A ese le vamos a denominar un teta sub r. ¿Y cuál va a ser nuestro teta? Bueno, nuestro teta pues lo vamos a determinar siguiendo estos sencillos lineamientos. Si el ángulo que estamos buscando está en el primer cuadrante, entonces teta va a ser igual a ese valor absoluto del ángulo que nos devolvió la calculadora. Si nuestro teta está en el segundo cuadrante, como es en este caso, entonces nosotros vamos a tener que teta es igual a pi menos el valor absoluto del ángulo que me devuelve la calculadora. Recordemos que en coordenadas polares siempre nuestro ángulo, la unidad de medida estándar que va a utilizar es el radián. Por lo tanto, aquí se pone pi, que en grados es equivalente a 180 grados. Pero como estamos en radianes, escribimos el pi. Menos el valor absoluto del ángulo que me devolvió la calculadora y así sucesivamente. Ya tenemos la fórmula, depende en qué ángulo, en qué cuadrante nos quede nuestro ángulo teta. Aquí está, si nos queda en el primer cuadrante, si nos queda en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Y delta sub r es el valor absoluto del ángulo que nos devolvió la calculadora. Bien,
El primer ejercicio que nosotros vamos a hacer es este que está acá. Evalúe la integral iterada que se indica cambiando a coordenadas polares. Esa es la integral que nosotros vamos a realizar. Esta integral que se encuentra en coordenadas rectangulares, nosotros la vamos a cambiar a coordenadas polares. Entonces vamos a seguir estos pasitos que tenemos aquí al inicio. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el orden de integración. Ya les he dicho que por conveniencia siempre vamos a elegir ddr, ddθ cuando estemos haciendo este cambio. Entonces no importa si tengo delta x, delta y o ddy, ddx, me voy a pasar a este orden de integración. Por lo tanto, en lugar de este delta de x, delta de θ, yo voy a escribir ahora esto que tengo acá, que es un r, delta de r, delta de θ. Bien, ahora vamos a escribir nuestro integrando en coordenadas polares, que es el segundo pasito que tenemos acá. Y para eso vamos a utilizar esta fórmula. X es igual a r coseno de θ. Nos vamos acá a nuestro ejercicio. Como tenemos x al cuadrado, entonces esto sería equivalente a tener r coseno de θ, que es a lo que equivale x, elevado al cuadrado. Simplificando un poquito, entonces nosotros tendríamos que aquí me va a quedar r al cuadrado por coseno al cuadrado. Multiplicando por esta r me queda r al cubo por coseno al cuadrado de θ. Ok, una vez que ya tenemos entonces replanteado nuestro integrando y también nuestros diferenciales, vamos a pasar a los límites de integración, como lo tenemos acá. Para los límites de integración, lo primero que nosotros vamos a hacer es dibujar nuestra región en el plano cartesiano. Vamos entonces, y para dibujar la región, vemos que los límites en y, bueno, en x los tenemos constantes y van de 0 a 2. O sea, x está entre 0 y 2 en nuestra región. Y y se encuentra entre x y entre esta raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado más 2. Esta es la región que nosotros tenemos. Por lo tanto, nosotros vamos a graficar las siguientes curvas. X igual a 0, x igual a 2, y igual a x y y igual a esta otra curva que tenemos acá. Que si nosotros, bueno, tratamos de despejar y eliminar la raíz, vamos a ver el siguiente comportamiento. A ver qué hice acá. Okay. Vamos a ver. Acá tengo y menos 2, ¿ok? Despejando. Tendría lo siguiente. Y menos 2, ¿verdad? Este 2 que acá está sumando, pasa al otro lado a restar y me queda y menos 2 igual a este radical, elevado al cuadrado, ambos lados de la igualdad. Entonces me elimina el radical y me queda este lado y menos 2 al cuadrado. Más x al cuadrado igual a 4. Luego, reacomodando esto, obtengo finalmente esta ecuación. Esta es la ecuación estándar de una circunferencia. Bien, esta circunferencia tiene centro para x 0 y para y positivo 2. Y su radio es 2. Ok. Entonces tenemos todas estas curvas, x igual a 0, x igual a 2, y igual a x, y este radical que vemos que es una porción de esta circunferencia. ¿Qué porción? Bueno, como acá yo tengo un radical que le antecede un signo positivo, eso significa que de esta circunferencia únicamente voy a tomar la semicircunferencia superior, porque le antecede un signo positivo, va a ser la superior. Y porque adentro del radical está la variable x, entonces va a ser un semicírculo que me surge luego de cortar horizontalmente mi semicircunferencia. Vamos entonces a las gráficas
pues de estas ecuaciones, recuerden que ahorita estamos dibujando la región de integración en el plano cartesiano. Acá entonces estamos en GeoGebra, este es el ejercicio que estamos haciendo. Dibujamos nuestra región x igual a 0, que sería esta recta que nos aparece aquí en rojo, x igual a 2, que sería esta otra recta, y igual a x, que es esta recta, y pues esta que tenemos acá, que es una semicircunferencia superior. El círculo completo sería este. Nosotros lo podemos partir verticalmente o lo podemos partir horizontalmente. Si adentro del radical nos aparece la variable x, entonces lo vamos a partir horizontalmente. Y si adentro del radical nos aparece la variable y, lo vamos a partir horizontalmente. ¿Qué parte vamos a tomar? Bueno, si le antecede el signo positivo, la parte superior, en el caso de que corte yo horizontalmente. Y si corto verticalmente, sería la parte derecha, la semicircunferencia del lado derecho. Por lo tanto, en nuestro caso, solamente nos va a quedar esto. Por lo tanto, ya tenemos dibujadas las 4 curvas y de nuestros límites de integración. Ya tenemos esta recta oblicua, estas 2 rectas verticales y pues tenemos la semicircunferencia. Vemos pues que la región que se encuentra acotada por estas 4 curvas pues es esta que está acá. Por lo tanto, para que se vea un poquito mejor, voy a eliminar todas las gráficas de las otras de las curvas para que solamente nos quede pues nuestra región. Esa es la región de integración que nosotros tenemos en coordenadas rectangulares. Una vez que tenemos nuestra región, entonces vamos a pasar a identificar los límites de integración para el radio y los límites de integración para el ángulo, para pasarlos ya a las coordenadas. Entonces, acá lo graficamos en coordenadas rectangulares. Como nosotros eso lo queremos pasar a coordenadas polares, pues nos vamos a olvidar del plano cartesiano y vamos a pasar a un plano polar. Aquí tenemos. Este es nuestro plano polar. Recuerden que en el plano polar cada punto tiene 2 componentes. La primera componente representa el radio y la segunda representa el ángulo. Por lo tanto, si en la integral en coordenadas rectangulares nosotros veíamos para los límites en y de qué forma estaba acotada verticalmente mi región, y para los límites en x veíamos de qué forma estaba acotada nuestra región horizontalmente. Aquí ya nos vamos a olvidar de esa forma de acotar, porque lo que tenemos acá es el plano polar y el radio va a depender de en mi región cómo están acotadas pues estas líneas aquí oblicuas que me quedan, en cómo están acotadas inferiormente y superiormente. Y en el caso del ángulo, yo me voy a fijar cuando voy rotando en qué ángulo comienza mi región y en qué ángulo termina. O sea que el ángulo depende de qué forma van acotadas estas curvas. Estas curvas que son parte de estas circunferencias concéntricas que se encuentran en el plano polar. Entonces, resumiendo, para ver los límites del radio vamos a ver de qué forma van acotadas estos pequeños segmentos. ¿Qué sería de qué forma va acotado este segmento? Que vemos que inferiormente está acotado con el polo que tiene radio igual a 0, o sea que aquí R es igual a 0 y aquí R está acotado con esta curva. Luego vemos este otro segmento que está acotado con R igual a 0 y con esta curva que está acá. Y seguimos trazando el resto y vemos que va desde 0 hacia la curva
desde 0 hacia esa otra curva que es parte de la semicircunferencia que trazamos y así sucesivamente. Entonces, para los límites del radio irían desde 0 hasta esta curva. Ahora, esta curva nosotros la tenemos en estos momentos en coordenadas rectangulares y corresponde a y igual a la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado más 2. En los pasos que nosotros vimos anteriormente, dijimos que íbamos a ver cómo iba acotado el radio, ¿verdad? Con qué curvas, y posteriormente pues las íbamos a pasar a coordenadas polares para poder escribir nuestros límites de integración. Regresamos entonces a nuestro ejercicio. Bien, acá vamos a ver que para el acotamiento del radio, el radio está acotado inferiormente con r igual a 0, porque vimos que todos esos segmentos partían desde el polo, y en el polo el radio vale 0. Y superiormente está acotado con la curva, que en coordenadas rectangulares tiene esta ecuación, que eliminando el radical nos queda de esta forma. Ahora, pasando las coordenadas polares, x es equivalente a r por el coseno de teta. Menos 0 me queda r coseno de teta al cuadrado, más y en coordenadas polares es equivalente a r seno de teta menos 2 al cuadrado igual a 2 al cuadrado, que es 4. Bien, efectuando estas potencias obtenemos r al cuadrado por coseno al cuadrado en este primer término. En el segundo desarrollamos este binomio al cuadrado, que sería el primer elemento al cuadrado, menos el segundo término por el primero por 2, nos queda esto, más el segundo término al cuadrado, igual a 4. Acá calculando el factor común de estos dos términos, que es r al cuadrado, obtenemos esto que está acá. Y por identidades trigonométricas, nosotros vamos a saber que pues coseno al cuadrado más el seno al cuadrado es igual a 1. Y 1 por r al cuadrado, pues nos queda r al cuadrado. Luego copiamos este término, que es menos 4 r seno de teta, y esto va igualado a 0 porque aquí, en este paso, el 4 se nos canceló. Porque si yo lo despejo al otro lado, me queda 4 menos 4, 0. Bien, llegamos a este punto. Recordemos que lo que queremos hacer es, esa ecuación que me determina la curva que me está acotando el radio, pasarla a coordenadas polares y luego despejarla para el radio. Aquí la curva pues ya está en coordenadas polares, pero no está despejada para el radio. Por lo tanto, yo acá lo voy a despejar para el radio y me queda que r puede ser igual a 0 o r puede ser igual a 4 por el seno de teta. Esta opción la descarto. La descarto porque en el único punto donde el radio es igual a 0 es en el polo. Y esa es una curva pues que no contiene al polo. Por lo tanto, la opción que yo tengo que tomar es esta que está aquí. Vamos entonces, para redefinir nuestros límites de integración en R. En R nuestros límites de integración irían desde 0 hasta esta curva que nos quedó, que tiene en coordenadas polares, tiene la ecuación r igual a 4 por el seno de teta. Entonces yo acá voy a escribir 4 seno de teta. 4 seno de teta. Ay, wow, ¿qué hice? Aquí estamos. Bien, entonces el radio va desde 0 hasta 4 seno de teta. Para el ángulo, nosotros vamos a ver en qué ángulo comienza mi región y en qué ángulo termina. Recordemos que el ángulo, en este caso, lleva límites de integración constantes.
porque porque está colocado, el DDR es el último que nosotros tenemos en nuestra integral. Por lo tanto, los últimos límites de integración siempre son constantes. Entonces, el ángulo depende de cómo van acotadas estas curvas que nosotros vemos acá. Dónde comienzan esas curvas y dónde terminan en mi región. Vemos que estas curvas pues comienzan acá, comienzan pues acá, ¿sí? Con este rayo que tenemos aquí, aquí comienzan estas curvas y estas curvitas terminan aquí. Por lo tanto, yo quiero saber cuál es el ángulo que tiene este lado terminal, porque esa es la forma en que está acotada inferiormente mi región. Y quiero saber cuál es este ángulo que corresponde a este lado terminal, porque ese va a ser la forma en que está acotado superiormente el ángulo en mi región. Vamos entonces a recordar la definición o cómo se mide un ángulo en coordenadas polares. Recordemos que en coordenadas polares siempre medimos desde acá, desde el que denominamos el eje polar, que es análogo al eje X positivo. Y si nosotros medimos el ángulo en esta dirección, o sea, en contra de las manecillas del reloj, el ángulo va a ser positivo. Y si lo medimos desde aquí hacia aquí abajo, o sea, a favor del sentido en que giran las manecillas del reloj, entonces el ángulo va a ser negativo. ¿Bien? Por lo tanto, yo quiero saber cuál es el ángulo que tiene este lado terminal. O sea, este ángulo que está acá. Como aquí pues no es tan evidente, ¿qué podemos hacer para calcular el ángulo? Cuando no se nos muestra pues tan evidente como que termine uno de los ejes que ya sabemos que va a ser pi medios o pi o 3 pi medios o 2 pi. Bueno, acá lo que vamos a hacer es tomar cualquier punto diferente de 0,0 que esté sobre el lado terminal de mi ángulo. Un punto en coordenadas rectangulares. Acá vemos que este punto está sobre el lado terminal de mi ángulo y es el punto 2,2. ¿Cómo lo puedo calcular? Bueno, puedo ver cuál es el punto de corte entre esta curva y esta recta que pasa por acá, y entonces me va a salir que el punto de corte es 2,2. Ese es un punto que está sobre el lado terminal de mi ángulo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, acá yo voy a tener un delta de R que va a ser el valor absoluto de la tangente inversa de ese punto que yo localicé sobre el lado terminal de mi ángulo. Va a ser la componente en Y sobre la componente en X. En este caso el punto era 2,2, entonces la componente en Y es 2 y la componente en X también. La tangente inversa de este ángulo, si usted tiene su calculadora en radianes, le va a dar 45 grados. Y su equivalente en radianes es pi cuartos. El valor absoluto de pi cuartos es pi cuartos. ¿Dónde está localizado el ángulo que yo deseo? Está localizado en el primer cuadrante. Entonces, de acuerdo a este criterio, si el ángulo está en el primer cuadrante, entonces el valor absoluto del ángulo que me devolvió la calculadora va a ser igual al ángulo que yo ando buscando. Por lo tanto, en nuestro caso, teta va a valer pi cuartos. ¿Sí? Ahora, para ver el otro ángulo que me está... Vamos a ver que este ángulo tiene este lado terminal y midiéndolo de la forma en que tenemos que hacerlo en el plano polar, este ángulo mide pi medios. Por lo tanto, teta en este caso va desde este ángulo, que es pi cuartos, hasta este ángulo de acá, que es pi medios. Cuando
yo tenga estos dos ángulos, yo barra mi región, esto me tiene que abarcar pues toda mi región, ¿no? Cualquier punto que esté sobre mi región va a tener un ángulo comprendido entre pi cuartos y pi medios. Bien, vamos entonces a modificar los límites de integración de nuestra integral. Y pues por acá la teníamos. Por lo tanto, el ángulo va a ir desde pi cuartos hasta pi medios, y evaluando pues esta integral de forma iterada, como ya lo hemos hecho anteriormente con integrales en coordenadas rectangulares, solo que aquí tendríamos pues las variables r y teta. Allá teníamos variables x y y, pero utilizamos exactamente el mismo proceso. Vamos a obtener como resultado 4/3 sobre pi.